Sierra de Historias, con Alberto Garín. Hay una frase habitual para referirse a la historia de América que dice aquello de que fueron los indios los que conquistaron el continente y los españoles los que lo independizaron. Es cierto, en el proceso de conquista durante el siglo XVI de los territorios americanos por parte de los líderes militares españoles, estos contaron con el apoyo mayoritario de grupos indígenas, que eran los que conformaban la mayor parte de los ejércitos conquistadores, y fruto de esa conquista, estos grupos indígenas recibieron una serie de privilegios que se mantuvieron hasta la independencia, mientras que la independencia, en gran medida, fue encabezada, esos famosos próceres, por españoles o criollos, los hijos de españoles nacidos en América. Si tal fue la realidad, si la mayor parte de los conquistadores fueron indígenas, ¿por qué tendemos a olvidar a esa cantidad notabilísima de soldados que formaron parte de los contingentes encabezados por los europeos en esa conquista de América? ¿Por qué tendemos a olvidar a esos que en las crónicas se conocieron como indios amigos y que muchos de los estudiosos los han llamado directamente indios auxiliares? Posiblemente porque dentro de la conformación de la leyenda negra sobre la conquista española de América era necesario un sistema realmente antitético en el que hubiera unos conquistadores españoles malvados, malvadísimos, y unos pobres indígenas que fueron conquistados por esos españoles a pesar de la dura resistencia que ofrecieron. Y en ese juego de malos y buenos era difícil encajar a ese otro grupo mayoritario de esos indios amigos, de esos indígenas que sí colaboraron de forma notable con la conquista. Bien es cierto que en las tres primeras décadas de ocupación de los europeos en América, desde que Colón llega en 1492 hasta que Cortés salta definitivamente al continente a partir de 1519, en esas tres primeras décadas el territorio ocupado fue esencialmente las islas del Caribe, y aquí hubo poco sitio para la presencia de indios amigos porque la actitud que tuvieron los españoles con los habitantes de estos lugares no fue especialmente benigna. Si hay que añadir al propio hecho militar la llegada de enfermedades europeas que provocaron unas epidemias que diezmaron de forma brutal la población de este ámbito caribe, la propia ocupación militar no fue nada benigna, como decía antes, con estos habitantes del Caribe, esencialmente los taínos. Es cierto que estamos ante unas sociedades desde el punto de vista técnico escasamente desarrolladas, son pueblos que se movían todavía en el ámbito del Paleolítico, con unos núcleos de población realmente pequeños, comunidades poco numerosas, de modo que combatir contra ellos a los españoles no les resultó dificultoso, pero es que además no tuvieron ningún impedimento en esas décadas iniciales en directamente provocar grandes matanzas entre los habitantes del Caribe. Quizás la más conocida sea la matanza de Caonao de 1513, encabezada por Pánfilo de Narváez, y que provocaría la violenta reacción de Bartolomé de las Casas, pues sería a partir de esa matanza cuando Bartolomé de las Casas se convirtió en el gran defensor de los indios americanos. Sin embargo, esa actitud tratando de esquilmar la población, como ocurre en el Caribe, desde el momento que los españoles llegan al continente, va a cambiar. Va a cambiar por varias razones. La primera es que la cantidad de población que se van a encontrar en el continente es muchísimo más numerosa, de modo que la posibilidad de acabar con ellos de una forma tan brutal como había ocurrido en el Caribe se vuelve más dificultosa. La segunda es que estas sociedades son más demográficamente pobladas porque se encuentran ya en una fase de desarrollo técnico civilizatorio que podemos hablar del final del Neolítico, el comienzo de la Edad de los Metales. Esto había generado unas sociedades en las que ya podemos encontrar núcleos de población notables. En el caso de Norteamérica sería Tenochtitlan en México, en el caso de Sudamérica sería el Cuzco, donde ya encontramos estas ciudades con miles de habitantes. Y en este caso, en el momento de proceder a la conquista, era más fácil si se podía integrar desde el momento uno a parte de esa sociedad convertida en aliados. El ejemplo más conocido es el de Hernán Cortés, quien a poco de desembarcar en Veracruz con poco más de 500 españoles y tras un primer enfrentamiento con los indígenas de Tlaxcala, va a conseguir que estos tlaxcaltecas se incorporen al ejército de Cortés, en principio unos pocos miles, al final de la conquista,
cuando ya están sitiando Tenochtitlan, es probable que el número de indios amigos, no solamente tlaxcaltecas, aunque estos sean los más conocidos, pudieran superar los 100.000, incluso ir un poco más lejos. Y esto es lo que explica y permite entender por qué Cortés logró acabar con el imperio azteca. En esencia, porque logró reunir a todos aquellos otros grupos indígenas contrarios a los aztecas que se convirtieron en aliados de los españoles y que desde ese momento pasaron a tener ese estatus de conquistador. Un estatus de conquistador que es cierto que las autoridades virreinales desde mediados del siglo XVI trataron de ir reduciendo en sus mercedes y privilegios, pero que, como decía al principio, no va a impedir que muchos de estos indios amigos sigan manteniendo esas mercedes hasta la independencia en el siglo XIX. Tras el caso de Cortés, es muy curioso, por ejemplo, el avance de Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de Cortés, sobre Centroamérica. En principio, cuando llega a estos territorios, en un primer momento a la actual República de Guatemala, Alvarado ya se había hecho acompañar de algunos de estos miles de indios amigos, sobre todo tlaxcaltecas. Pero en el caso de Guatemala ya había unas tensiones, una especie de guerra civil entre los habitantes de esta región, entre la mayoría quiché y una minoría caciquel, que se puso de parte de Pedro de Alvarado, convirtiéndose así en unos singulares indios amigos. Tras una conquista inicial del territorio quiché con ese auxilio de los caciqueles a partir de 1524, los caciqueles se sublevarían contra Alvarado y Alvarado tuvo que pedir la ayuda de otros aliados mexicas, básicamente los cuauquecholtecas, que llegarían a Guatemala para colaborar en esa conquista. De nuevo, con un estatus de conquistador que se va a mantener hasta la independencia. Es muy interesante porque en el caso de los cuauquecholtecas en Guatemala sabemos que llegaron a ocupar algunos espacios junto a los españoles. El más conocido fue Santiago de Guatemala, una ciudad fundada inicialmente en Isimché, pero que se desplazó muy pronto para 1527 a un nuevo emplazamiento en el Valle de Almolonga, donde aún en la actualidad permanece una parte de esa ciudad, conocida como Ciudad Vieja. Hay otra parte que fue destruida en unas inundaciones en 1541, la parte que ocupaban los españoles, y esos españoles hubieron de desplazarse a la actual antigua Guatemala, pues la parte donde se quedaron los mexicanos, los cuauquecholtecas, insisto que hoy se conoce como Ciudad Vieja, cuando se les pregunta cuál es su origen, los habitantes de Ciudad Vieja hoy tienen clarísimo que son de origen mexicano y no tienen nada que ver con las etnias propias del mundo guatemalteco, como quichés, caciqueles y compañía. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra cómo ese orgullo de conquistador, ellos entraron en Guatemala como un grupo de conquistadores, se mantiene incluso hasta la actualidad. Curiosamente, Alvarado también intervendría en la conquista del Perú, con un papel secundario, puesto que aquello sabemos que va a estar encabezado básicamente por Pizarro, y acudiría al Perú llevando a un grandísimo contingente de estos indios amigos, en este caso caciqueles, que habían recuperado la alianza con los españoles. De modo que Alvarado embarca en la costa del Pacífico centroamericano unos cuantos barcos llenos de unos pocos soldados españoles y unos cientos, quizás miles de caciqueles que se fueron a combatir al Perú, mostrando que no solamente estaban dispuestos a conquistar territorios vecinos, estos indios amigos, sino si hacía falta podían ir hasta el lejano continente sudamericano. Es allí, en Sudamérica, donde volvemos a encontrarnos otros grupos de indios amigos que colaboraron con los españoles. En el caso de la conquista del mundo inca, el grupo inicial más conocido es el de los cañaris, en el actual Ecuador, que rápidamente ofrecieron sus servicios a uno de los conquistadores, Benalcázar, para ir a atacar a los incas, encabezados por Atahualpa, a los que consideraban enemigos lo suficientemente abominables como para no tener inconveniente estos cañaris de unirse a las escasas tropas españolas. Después de los cañaris llegarían otros muchos grupos del área andina que se unieron a Pizarro y de esta manera combatieron contra los incas. Quizá los chapapoyas son los más conocidos, pero hay otros como los huancas y demás. Es más, la presencia de esos indios amigos que permitieron conquistar el Perú haría, al igual que en el caso del Virreinato de Nueva España, cuando los antiguos aliados de Cortés forman parte de los contingentes que van a conquistar Centroamérica, pues vamos a encontrarnos a estos indios amigos en el mundo incaico que a continuación acompañarán a otros conquistadores como Almagro y Valdivia,
cuando avanzan ya por el sur de Sudamérica, hacia la región de Chile. Esto lo que quiere decirnos es que sería muy difícil entender la conquista del mundo americano en el siglo XVI sin la presencia de estos grupos de indios amigos, por no decir que hubiera sido realmente imposible, dada el escaso número de tropas que llevaban los españoles, por muy tecnológicamente superiores que fueran desde el punto de vista militar, frente a grandes contingentes humanos en estas sociedades bien asentadas de ese mundo de transición entre el neolítico y la edad de los metales, que eran los aztecas en el caso de México o los incas en el caso de los Andes. A partir de ahí es muy curioso porque, como digo, aunque ya en la segunda mitad del siglo XVI se pretende retirar las mercedes que han recibido estos indios amigos, van a conservarlas, y en muchos casos van a seguir formando parte de los contingentes que van a ir a combatir contra aquellos otros grupos indígenas que no habían sido sometidos en el siglo XVI y que, situados en los límites de los virreinatos, van a ser una fuente constante de problemas para las autoridades españolas. Quizás los dos ejemplos más conocidos sean en el norte de la Nueva España, en lo que actualmente son los Estados Unidos, tenemos los famosos chichimecas, un término genérico bajo el cual se englobaban diferentes tribus indígenas, entre las cuales las más conocidas serían las de los apaches y los comanches, frente a los cuales los españoles, por lo general, durante los siglos XVII y XVIII, en el momento que hay que combatirles de una u otra manera, lo que hacen es, por lo general, enviar tropas auxiliares indígenas. Algo parecido ocurre en el lado completamente opuesto, en la zona de Chile, donde tenemos otro grupo de indígenas que resisten al conquistador, que son los araucanos, y frente a los cuales también la mayor parte de las veces los contingentes que se enviaban eran estos grupos de indios amigos. Es muy llamativo, porque bien sabemos que cuando se produce ya todo el proceso de secesión de comienzos del siglo XIX, lo que se ha denominado la independencia de Hispanoamérica, en muchos casos las tropas realistas, aquellas que pretendían seguir manteniendo a Hispanoamérica bajo la corona del monarca que residía en Madrid, estaban integradas mayoritariamente por estos contingentes de indígenas auxiliares, de indios amigos, que seguían siendo el corazón de estos ejércitos que, como acabo de explicar, la mayor parte de las veces eran empleados para esas luchas en las fronteras contra los otros grupos de naturales que aún permanecían en esta posición de rebeldía. De modo que, si al principio decíamos que fueron los indios los que hicieron la conquista y los españoles la independencia, de no haberse dado esa independencia habría sido esencialmente porque los ejércitos realistas, mayoritariamente compuestos por indígenas, eran los que se ofrecían en contra de los intentos secesionistas liderados por criollos y españoles. Es muy curioso, porque si pensamos en qué ocurre a continuación con este mundo indígena, pues pese a que ya tenemos en cuenta que es cierto, he explicado el caso del Caribe, el caso del Caribe fue realmente brutal. Cuando los españoles desembarcan en el continente, es cierto que traen con ellos, estamos hablando de principios del XVI, las enfermedades europeas desconocidas en América que provocaron grandes epidemias y grandes mortandades. La mayor parte de estos indígenas, quitando estos grupos fronterizos de los chichimecas o los araucanos, se habían integrado dentro del sistema español, ya fueran los grupos conquistados, pues en el modelo de encomiendas y demás, o los grupos conquistadores, los indios amigos, teniendo estas mercedes y estos privilegios, van a ser las repúblicas americanas independientes, desde los Estados Unidos hasta Chile, los que van a enfrentarse a lo que ya en la independencia, y muy especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, se denominó el problema indio, porque son estas repúblicas independientes con unas obsesiones, vamos a decir, criollas, manifiestas, quieren imponer a la minoría de origen europeo sobre la mayoría del mundo indígena, los que sí van a empezar a tratar de combatir y diezmar a esas poblaciones indígenas, ya fueran las que habían resistido al mundo hispano, como es el caso de comanches y apaches en Estados Unidos, que van a ser claramente masacrados por los estadounidenses, o ya fueran los propios grupos indígenas que en un momento dado se habían integrado en estos indios amigos y habían colaborado con los españoles. Quizás el caso más conocido es el de los guaraníes en el área de Paraguay. Los guaraníes ya habían sido empleados en el siglo XVI en el proceso de conquista del Imperio Inca y a partir de ahí los guaraníes progresivamente fueron empleados
en otras operaciones militares. Son famosos los guaraníes que se integraron al mundo virreinal a través de las misiones jesuíticas, que tuvieron que ser descompuestas tras la expulsión de estos jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero con todos los guaraníes habían logrado mantener un desarrollo civilizatorio y demográfico notable hasta que, por ejemplo, durante la guerra de la Triple Alianza, a partir de 1864, cuando el jefe del Estado de Paraguay, Solano, decide atacar a Brasil, Argentina y Uruguay, y en el contraataque que hacen esta Triple Alianza, una de las obsesiones que van a tener va a ser la de masacrar claramente a los guaraníes del Paraguay, en unas prácticas que podemos calificar prácticamente de genocidio, porque esa búsqueda y esa captura y esa matanza del indio se convirtió en una de las obsesiones de los ejércitos de la Triple Alianza. Muy llamativo, porque tendemos a considerar que el principal problema que le va a afectar a la población autóctona de América va a ser la llegada de los españoles a finales del XV, comienzos del XVI, a pesar de que buena parte de estos indígenas, como estamos contando ahora, pasaron a formar parte de los ejércitos conquistadores, esos indios amigos. Insistamos, no podía haberse dado la conquista de América por parte de los españoles sin la colaboración clara, evidente y en muchos casos al mismo nivel de estos indios amigos. Y la mayor parte de las masacres contra el mundo indígena americano se van a producir sobre todo tras las independencias, con esos ejemplos clarísimos de apaches y comanches en Estados Unidos, de los guaraníes en el Paraguay, pero pensemos incluso en algunos lugares inesperados como Costa Rica, donde la persecución a su población indígena se ha mantenido hasta finales del siglo XX, hasta que hoy en día son un porcentaje realmente minúsculo de la población costarricense. O el caso de México, donde la obsesión por construir un país mestizo, sin duda es conocidísima la figura de Benito Juárez, digamos, el primer presidente americano de claro origen indígena, no impidió que la parte de México más indígena, que era la de Chiapas, haya sido la más marginada y lo que provocó en gran medida el levantamiento zapatista a finales del siglo XX. Pues bien, con esto lo que hemos de dejar muy claro está en que en el momento que abordamos la historia de América tenemos que alejarnos de esas simplificaciones propias de la leyenda negra donde, insisto, parece que existe un español malo y un indígena bueno, y entender que la conquista de América solo se pudo llevar a cabo gracias a la numerosísima colaboración de muchos grupos indígenas americanos que apoyaron a los españoles, a cambio de lo cual recibieron privilegios y mercedes, y que en gran medida la destrucción de estos mundos indígenas y en muchos casos su desaparición física se produjo sobre todo tras la independencia de las repúblicas americanas y muy especialmente desde finales del siglo XIX. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.